Soto, platicando acerca de los problemas de desnutrición en su relación con la ginecología, que es un tema que les digo que normalmente como que no se toca, no se habla de eso, pero es realmente importante, sobre todo por todos aquellos datos que me estabas platicando fuera del aire, Susi. Yo creo que valdría la pena que empezáramos o siguiéramos hablando acerca de la anorexia y la bulimia como tales, primero en su definición y luego con respecto o en relación a las complicaciones médicas que estas pueden traer. Pues mira, el concepto de anorexia nerviosa, bueno, se define como un trastorno de la conducta alimentaria, en donde hay un rechazo, digamos, a la ingesta de alimentos por miedo o temor a lo que es el aumento de peso, ¿no? Y bueno, este aumento de peso está muy por debajo al saludable o al esperable para talla y edad. Pero curiosamente, para establecer el diagnóstico, también aquí hablamos de ausencia del periodo menstrual por 3 meses en la paciente con anorexia nerviosa, en donde hay una pérdida menor al 85% del peso. Hay también un problema de dimorfismo, en donde la paciente tiene una imagen errónea de su misma complexión o de su cuerpo, en donde ella se ve obesa y un medio latente a la obesidad. También, bueno, en lo que respecta a lo que es el término de la bulimia, ese también es otro trastorno de la conducta alimentaria, en donde no hay a lo mejor puede ser combinado con anorexia, pero aquí hay periodos de ingesta, que es abundante, o de atracones, también como se le conoce, y con periodos, bueno, donde se recurre al vómito, a la provocación del vómito, o de medios purgativos para eliminar los alimentos, ¿no? Con el uso de laxantes, diuréticos y ejercicio extenuante. Bien, y por ejemplo, para poder hacer la definición, como bien lo mencionas, de anorexia, dices que tiene que haber una ausencia de la menstruación. ¿También de la bulimia existe este En la problema? bulimia también se puede acompañar, pero es muy raro. O sea, donde hay una, digamos, desnutrición ya proteico más importante es en la anorexia. Bien, ahora, platícanos un poquito de qué significa eso de desnutrición proteica, porque puede ser que algunos radioescuchas pues no estén tan familiarizados con el concepto. Bueno, obviamente al no adquirir, bueno, alimentos o consumo de unos nutrimentos de calidad, empiezan a consumirse las proteínas. Obviamente el cuerpo las empieza a utilizar para de esta manera obtener carbohidratos y poder, bueno, mantener el metabolismo basal, ¿no? O sea, digamos, la energía que necesita el cuerpo para mantener las funciones vitales normales en funcionamiento. O sea que si lo ponemos como en una cadena de sustratos, digamos que hay que recordar bien que el cerebro, la única forma de entenderse o para poder funcionar es a través de algo que se llama glucosa. Es como que la única vía normal, digamos que si fuera un perrito solo comería croquetas, así igual, el cerebro solo come glucosa, punto. No tiene otra forma de entender cómo conseguir energía. Ahora, cuando por alguna razón no existe este sustrato, pues entonces el cerebro es muy inteligente, no se va a quedar sin eso, entonces va a buscar de manera desesperada cómo conseguir energía de otras fuentes. Y esto pues va a ser de las fuentes que tengamos, va a ser de lo que tenemos en las reservas de grasa o lo que tengamos en las reservas de músculo, y esto va a empezar como a ser utilizado de manera anormal, porque los músculos ni la grasa están para eso, ¿no? Están para otro tipo de funciones, pero como lo estamos llevando a una situación extrema, pues entonces tiene que tomar pues vías alternativas, ¿no? Ahora, ¿quiere decir, Susi, que hay diferentes tipos de desnutrición? Sí, bueno, obviamente tenemos, bueno, en los términos conocemos lo que es marasmo y kwashiorkor, que son definiciones, bueno, en base al tipo de nutrición, bueno, que predomina en la persona, ¿no? Y que tiene sus características muy peculiares. Obviamente. Los estados extremos lo vemos en las personas, bueno, de pobreza extrema, que se han visto que es la imagen del típico niño con alteraciones en el cabello, que tiene cambios de coloración en el pelo, piel seca, caída de cabello, que está como, tiene una pancita. Entonces, esa es la imagen más común que a veces ubicamos de una desnutrición proteica severa. Y en el caso de la paciente con bulimia y anorexia, muchas veces es difícil identificarlas porque ellas, bueno, utilizan ropa holgada. A pesar de que tienen ese miedo a la obesidad, ellas utilizan ropa holgada para que no descubran, digamos, esa delgadez extrema. Y además, bueno, utilizan maquillaje y otras situaciones para no verse tan delgadas. Entonces, a veces es difícil llegar como al diagnóstico, ¿no? Hay complicaciones muy severas y sobre todo en el aspecto ginecológico. O sea, vemos que esas pacientes tienen riesgo, obviamente, bueno, como están en la etapa de adolescencia, a una detención en el crecimiento y del desarrollo sexual normal de los caracteres sexuales secundarios, porque obviamente no hay grasas, o sea, no hay hormonas, o sea, con que, digamos, llevar a cabo los ciclos, ¿no?, normales.
obviamente a una osteopenia irreversible. Recordemos que para alcanzar el pico máximo de masa ósea, eso es en los primeros años de vida, o sea, en la etapa adolescente hasta los 30 años. Si no se alcanza a esa edad, obviamente esta persona tiene riesgo de osteoporosis en la edad adulta. Y otro de los efectos, bueno, obviamente la paciente cae en amenorrea, no hay ovulación y, bueno, puede desencadenar una infertilidad en la mujer, ¿no? O sea, a ese grado, o sea, la cadenita es, tengo una menor ingesta de alimentos, tengo un menor contenido de grasa como consecuencia de, que no quiere decir que sea bueno tener grasa, es bueno tener grasa en los niveles en que tenemos que tenerlo, ¿ok? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, si no tenemos un nivel de grasa adecuado, no vamos a tener la manera de sintetizar algunas hormonas que por supuesto van a ser vitales para el desarrollo de un adolescente, por ejemplo, ¿no? Sí, obviamente es muy importante, o sea, lo que es el porcentaje de grasa corporal. Por ejemplo, en la menstruación hay una hormona que interviene mucho que también está relacionada con la saciedad, que es la leptina. Ahorita, bueno, se han hecho numerosos estudios en donde se ha visto que es una hormona esencial para, digamos, despertar, digamos, la señal para iniciar la menstruación. Porque obviamente para iniciar la menstruación la persona debe tener el 17% de grasa corporal y ya para mantenerlo un 22%. Entonces, estamos hablando de una función que implica un gasto energético alto. Y obviamente esta hormona que bueno, es como, que está, bueno, codificada en el gen OB, que es el de la obesidad, se encarga, bueno, principalmente como de dar el disparador de decir, hasta aquí ya hay saciedad, ¿no? Pero en la mujer tiene muchas más funciones, que esas no, a veces no las conocemos. Hay receptores en el ovario y en el endometrio, entonces tiene que ver con la implantación del embrión también, se le ha visto algunas funciones relacionadas ahí, y obviamente también con respecto a la ovulación. Cuando tenemos estados de desnutrición, esta hormona disminuye y obviamente, o sea, ya no cumple las funciones tanto en la ovulación como en lo que es la implantación de un embrión, ¿no? También es importante, bueno, comentar que también en los adolescentes a veces también se puede presentar el fenómeno de un embarazo no planeado. Entonces, imagínate en qué condiciones vamos si esa paciente está en desnutrición, que en ocasiones, bueno, puede ser que no ovulen y que no menstruen, pero si obviamente no tienen los requerimientos o los retos adecuados para llevar un embarazo, o sea, pues estamos hablando, lo que comentábamos, de una desnutrición intergeneracional, que se puede, digamos, traducir en que es un bebé que ya tiene cierta predisposición a ciertas enfermedades por no tener los aportes adecuados, ¿no? Nutrimentos. Si hablamos también, por ejemplo, que la persona no tiene una ingesta adecuada de ácido fólico, pues obviamente, que es uno de los nutrientes que se encuentran en los vegetales verdes, aquí, bueno, el riesgo de defectos del tubo neural y obviamente de cáncer cervicuterino también. Acabas de tocar un punto, creo que muy, muy clave y muy importante y que yo quiero, doctora, que nos ayudes a dejarlo de verdad como muy bien sentado acerca del cáncer cervicuterino. Nos vamos a salir un poquitito del tema, pero por favor, dime con qué frecuencia necesitamos las mujeres estarnos checando, por favor. Mira, a partir, digamos, de la relación sexual, a partir de la primera relación sexual, cada año una mujer debe tener una revisión anual, o sea, para lo que es la citología cervical, que es el Papá Nicolau, y una revisión de útero y ovarios a través de ultrasonido y revisión de mamas. Revisión de mamas mínimo, ojo, mínimo una vez al año, o sea, tiene que ser una vez al año. ¿Qué podría pasar en este año en el que no me checo? Pues mira, obviamente tenemos factores externos que desconocemos, que son agentes agresivos. Uno de ellos, pues lo que comentábamos, una ingesta inadecuada de vegetales verdes, ¿no? Que se supone que el ácido fólico es un precursor o estimula a unas células del sistema inmune que se llaman células de Langerhans en el cuello de la matriz. Entonces, obviamente, si nosotros no tenemos una ingesta adecuada, no hay una producción adecuada de estas células. ¿Y qué condiciona? Que si la mujer adquiere infección por virus del papiloma humano o algunas alteraciones, por ejemplo, como del sueño o trastornos, bueno, de los estilos de vida, obviamente el tabaquismo también altera esas células, obviamente nos va a llevar a que el virus se pueda aprovechar y ahí, bueno, empezar la cadenita, ¿no? Empezar una cadenita. Quédense con nosotros el día de hoy hablando de desnutrición y problemas ginecológicos con la doctora Susana Soto. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos.
7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema realmente muy interesante, un tema del que nadie habla, que de verdad vale la pena que si el día de hoy te está checando algo de la información que estamos dando, busques de verdad ayuda, busques que ponerte en las manos de los profesionales en la salud porque vale la pena hacerlo. Nos quedamos con la doctora Susana Soto, ginecóloga, que nos está platicando acerca de la relación de la desnutrición en los problemas ginecológicos. Decíamos pues que hay una serie de situaciones que van a desencadenarse como efecto de la no ingesta de algunos nutrientes. Por ejemplo, nos hablabas del ácido fólico, ¿no? Así es. Sí, tiene un papel fundamental, obviamente, en la reproducción humana y como comentábamos, digamos que actúa en algunas células del sistema inmune para defender, digamos, de algunos agentes extraños como lo que viene siendo el virus del papiloma humano. Entonces, obviamente, una persona que fuma, que trae trastornos del sueño, que no tiene una ingesta adecuada de vegetales verdes, disminuyen las reservas de ácido fólico en el organismo. ¿Y qué sucede? Pues es cuando el virus del papiloma humano se puede aprovechar y obviamente, bueno, provocar todos los cambios a nivel de lo que viene siendo la célula y condicionar o predisponer a un cáncer en la matriz. Ahora, ¿cuál es la recomendación del consumo de la suplementación de ácido fólico en las mujeres? ¿Y a partir de qué edad? Mira, se supone que la mujer a partir de los 15, 16 años, lo ideal sería que consumiera alrededor de 0.8 miligramos u 800 microgramos de ácido fólico al día. Al día, que eso lo pudiéramos conseguir a través de los alimentos o necesariamente suplementado. Lo ideal es, bueno, a través de los alimentos, pero como tú sabes, muchas veces el consumo no es adecuado todos los días. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo es que se tomaban 2 tabletitas de ácido fólico de cualquier de las, bueno, las marcas o de los nutrimentos que venden en las tiendas, bueno, que conocemos. Ajá, ahí. O sea, en las farmacias yo puedo llegar y le digo, oiga, me da ácido fólico, me tomo una pastilla diaria, ¿así pudiera ser? Sí, casi siempre la presentación es de 0.4 miligramos o 400 microgramos, entonces ahí se tienen que tomar 2 tabletas como mínimo. A partir de los 15 años en las mujeres, ahora también pudiera ser recomendación, digo, me estoy metiendo en otro rollo, pero también pudiera ser recomendación para hombres o no necesariamente. También, sí. Bien, hombres y mujeres a partir de los 15 años, 2 tabletitas diarias puede ser una buena recomendación y hay que mantener el consumo independientemente de un embarazo, ¿no? Sí, obviamente también los anticonceptivos orales disminuyen un poquito la absorción de ácido fólico, entonces es importante que cualquier mujer que esté, bueno, ahorita que no quiere embarazarse, pero a lo mejor planea embarazarse a lo mejor en 3 meses, en cuanto suspende, esperar 3 meses y obviamente tener la suplementación adecuada de ácido fólico para evitar efectos del tubo neural, ¿no? Excelente, me parece de verdad muy importante que lo estemos hablando de esta manera. Ahora, nos decía Susi que hay diferentes tipos de desnutrición, que específicamente cuando hay una disminución del consumo de algunos alimentos, tenemos una desnutrición llamada proteica, y que esto va a tener una serie de repercusiones en los problemas en ginecológicos, problemas médicos. ¿Qué otro problema está en esta lista de situaciones? Pues es una lista algo larga, obviamente nosotros nos enfocamos a los problemas ginecológicos, pero de forma general, obviamente ocasionan un desequilibrio hidroelectrolítico, hay alteraciones a nivel cardiovascular, o sea, cardíaco, condiciona una bradicardia, dolor precordial o dolor, bueno, cardíaco en el pecho, muerte súbita. O sea, hablamos de que esos pacientes, o sea, están en riesgo constante de que un momento, bueno, puedan infartarse y obviamente caer muertas, ¿no? O sea, suena un poquito grueso. Sí, sí, es muy, también muy produce también alteraciones, por ejemplo, a nivel cerebral. Hay una disminución, digamos, en el volumen de líquido cefalorraquídeo y en la sustancia gris y blanca que conforman el cerebro, y eso puede condicionar cambios cognitivos o alteraciones cognitivas. O sea, alteraciones en el aprendizaje, en el desenvolvimiento social de la persona. A ver, platícanos un poquito más de esto. Creo que vale la pena que nos detengamos un poquito. Empieza la paciente a tener un menor consumo de alimentos por la razón que sea, ¿no? Uh-huh. Puede ser por diferentes, digamos, porque no haya acceso a los alimentos, porque de manera económica o porque emocionalmente no puede hacerlo. Y entonces hay un menor consumo de alimentos. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar
y con qué cantidad de comida para que empiece a haber este tipo de efectos a nivel cerebral? Es variable cada persona, depende mucho de las reservas de la persona, pero podemos hablar de un plazo más o menos de meses, a partir de los 3 meses ya puede haber repercusiones, a lo mejor en menor grado, como alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones de la motilidad intestinal. Son pacientes que cursan siempre con síndrome de colon irritable y alteraciones con episodios de diarrea y estreñimiento. Entonces, esa puede ser a lo mejor la primera manifestación que a lo mejor dicen, ay, es el estrés, ¿no? Y digamos, hacemos menos esos datos como de alarma, ¿no? Entonces, primero empieza con alteraciones ya menores y obviamente ya pasando un periodo ya de 6, 7 meses, dependiendo el grado de nutrición que haya perdido, ya puede haber alteraciones ya cardiológicas. Grado de desnutrición quiere decir que hay grados. ¿Cómo se clasifican estos grados de desnutrición? Pues más que nada es una desnutrición leve, moderado, severa. Y esto obviamente hay que hacer un estudio un estudio nutricional, valorado también con parámetros, tú sabes, laboratoriales, lo que es química, proteínas totales, y en base a eso, ya hacemos el análisis, ¿no? Y determinamos en qué grado se encuentra el paciente. Bueno, entonces, digamos que tenemos a pacientes que van a ser de cierto, digamos que rango de edad, que son específicamente las adolescentes, que empiezan a bajar su ingesta y empiezan a tener problemas. Ahora, para poderlo clasificar necesitamos saber que existe leve, moderado, severo y que va a haber diferentes parámetros para medirlo, por supuesto, diferentes riesgos o complicaciones en cada una de las desnutriciones. Ahora, vamos a platicar un poquito, ¿qué tanto pudiéramos hablar, Doc, acerca de los problemas específicamente ginecológicos? Ya nos dijiste desnutrición, que tiene que ver con deshidratación, los problemas que serían cardíacos, a nivel cerebral, los intestinales y a nivel ginecológico que pudiéramos encontrar en este tipo de pacientes. Pues comentábamos, obviamente son pacientes que se encuentran en la etapa de la pubertad y adolescencia, entonces hay una detención en el desarrollo sexual. O sea, obviamente no aparecen los caracteres sexuales secundarios, o sea, hay un menor tamaño del crecimiento de las mamas. Obviamente también hay alteración, o sea, hay periodos en los que la paciente ya no menstrua. Entonces, y también eso obviamente condiciona disminución de las proteínas, lo que comentábamos, y hay una menor producción de estrógenos, que tú sabes que son derivados principalmente del colesterol. Entonces, obviamente, si no contamos con estrógenos, también aquí, el estrógeno tiene una función muy importante sobre el hueso, que permite la entrada de calcio. Entonces, si no introducimos, a la paciente lo puede consumir, a lo mejor consume suplementos, pero obviamente, si no tiene estrógenos que lo metan al hueso y que lo sellen, digámoslo así, o sea, ¿qué pasa no sirvió de nada esa suplementación? Así como entró, así sale. Así es. ¿Qué es lo que le pasa a la mujer en la menopausia? Se comporta la paciente como una mujer menopáusica a los 16 años, ¿no? Y entonces podemos encontrar mujeres de 16 con osteopenia. Así es. Que es esta falta de, digamos que el hueso tiene que tener cierta unión entre las células. Y conforme se van abriendo esas uniones, pues se va haciendo un hueso un poco más poroso, ¿no? Así es. El paso justo antes de la osteoporosis se llama osteopenia, ¿no? Y lo vamos a encontrar en mujeres de 16, pero por supuesto. ¿Y cómo se manifiesta? Son fracturas patológicas, o sea, la paciente iba caminando y de repente pues se fracturó de la nada. O a lo mejor al caerse, poner lo que es la muñeca, ya hay fractura, que a su edad no es común que se presenten ese tipo de fracturas. Hay un tipo específico para la edad que se puede presentar, ¿no? Que en tallo verde, o sea, otras características, pero ya una fractura como tal de la muñeca o tobillo o cadera como de viejita, tal cual, o sea, para decirlo así de otra manera, o sea, si es una niña de 16, está empezando a perder peso, está empezando a tener problemas digestivos, de tanto diarrea como estreñimiento, está empezando con amenorrea, que es decir, que no está teniendo periodos menstruales normales, que está teniendo una baja ingesta de alimentos y está teniendo algún tipo de problema con huesos, ¡ojo! Focos rojos, necesitamos buscar ayuda porque estamos probablemente enfrentando un problema que tenga que ver con desnutrición, que puede tener repercusiones mucho más graves de lo que cualquiera pudiera estar pensando, ¿no? Así es que quédense con nosotros, el día de hoy estamos hablando de desnutrición y problemas ginecológicos, quédate con nosotros, estamos escuchando a la doctora Susana Soto en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos.
7:49 de la mañana en tu programa en el que estamos hablando de la eterna juventud, ¿eh? ¡Qué barbaridad! El día de hoy no, la verdad es que estamos hablando de problemas de la desnutrición, específicamente en su relación con los problemas ginecológicos. Por aquí, doctora Susana, nos están platicando, nos están preguntando acerca de Katy de 54 años, nos dice, ¿qué estudios debo realizar para saber si sufren bulimia o anorexia? ¿Con un estudio de anemia se puede detectar? Es muy común la deficiencia de hierro, a veces en la alimentación en nuestras mujeres, ¿no? Y no solamente, o sea, la bulimia y la anorexia, o sea, afectan esa parte, ¿no? Aquí tiene que ser muy importante la sospecha de papá y mamá. Si tú sospechas que tu hija o hijo, porque también ahorita ya se ha visto un aumento en los hombres también, puede tener un tipo de trastorno, es acudir con el médico. Digamos, en este caso puede ser el ginecólogo, el médico internista o incluso pues el pediatra. O sea, obviamente si todavía está si tú tienes una confianza mucho mayor con aquel que fue su pediatra, lo importante es primero pedir ayuda. Obviamente ya el médico, bueno, comentamos aquí también que tiene que ser un manejo multidisciplinario. O sea, no solamente es tales estudios y ya voy a saber si tiene, no. Porque obviamente están afectadas varias esferas. Muchas de las pacientes que cursan con anorexia y bulimia traen trastornos psiquiátricos u otras comorbilidades como depresión mayor, fobia social, otros trastornos que, bueno, digamos, se sobreponen, digamos que es una persona que tiene adicción al ejercicio o que tiene alguna disciplina muy estricta como gimnasia, ballet, que a veces, bueno, no se tiene, digamos, el apoyo adecuado del instructor. Entonces, esas pacientes necesitan un apoyo multidisciplinario. Entonces, no solamente es una valoración nada más por un solo médico, o sea, tiene que ser por el nutriólogo. El nutriólogo va a detectar el grado de pérdida de grasa corporal y en qué situación se puede encontrar desnutrición. El manejo ya sea del internista, porque habíamos comentado que afecta múltiples sistemas, no solamente el aparato reproductor, o sea, afecta múltiples sistemas cardiovascular, nervioso. Entonces, necesitamos el manejo por el médico internista y también apoyo de psiquiatría, terapia de familia. Entonces, eso es lo que, bueno, abarca. Que yo creo que valdría la pena aquí repetir cuáles serían aquellos datos o focos rojos que papá y mamá pueden como tener que presentes, siempre decir, bueno, a ver, la estoy viendo por aquí, la estoy viendo por acá. Vamos repitiendo esos focos rojos. Pues más que nada que la persona se queje de que hay trastorno intestinal, de que tiene periodos de estreñimiento con periodos de diarrea, ¿no? También, bueno, obviamente lo que ven es de los papás, de que empieza ropa holgada, que no quiere salir. O sea que muchas veces esas personas hay aislamiento social, también que no quiere o no coincide con las comidas, o sea, con la familia. Eso es algo muy peculiar de la paciente con anorexia. Ella quiere ejercer un control sobre la alimentación y ¿qué es lo que hace? Ahorita también, como papá y mamá trabajan los dos, es difícil que coincidan todos a la hora de la comida, pero aunque sea ver que una de las comidas sea desayuno, comida o cena, coman todos en familia. Entonces, obviamente aquí la paciente no come, no coincide con esos horarios porque dice, ya comí en la escuela y no, ya comí hace rato. No, o sea, tienes que identificar, si ves que hay un rechazo por parte de ella o de él, que no quieren comer al momento, o sea, en algún momento con la familia, ahí nos puede alertar también de que, o sea, algo ella está pasando, así ¿no? es. Está viendo una menor ingesta de alimentos probablemente, o un problema en la conducta alimentaria. Y que no ha menstruado, o sea, para hacer el diagnóstico también principalmente es que también no hay menstruación, entonces no hay compra de toallas sanitarias. No hay menstruación. Ahora, ¿cuál sería el problema o cuáles pudieran ser las cosas que le van a pasar a esa niña si no está menstruando? Pues principalmente lo que comentábamos, la osteoporosis, más que nada, y pues la detención en el crecimiento, en esa etapa tan importante. Detención en el crecimiento. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya lo identificamos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues acudir con el profesional que uno sienta más confianza. De primera intención puede ser el ginecólogo, incluso lo comentábamos, el pediatra, o sea, con quien tú te comentas que tienes la sospecha de que tu hija o hijo pueden tener uno de esos trastornos y obviamente ya el especialista hará la derivación correcta con aquel profesional de salud, bueno, para complementar el diagnóstico. Se piden otra serie de estudios, desde biometría hemática, química sanguínea, proteínas, pero ya esa evaluación tiene que ser integral por parte también con el nutriólogo y el especialista, bueno, dependiendo el sistema que esté afectado, ¿no?
Si vemos una afectación ya con alteraciones del equilibrio de ácido electrolítico, alteraciones intestinales, pues aquí conviene también el manejo con el médico internista. Claro, y siempre como papás, como comentarle al profesional cuál es la preocupación, ¿no? Porque también tenemos que no pasarnos al otro lado. A lo mejor la chica está empezando a estar más vanidosa y quiere hacer ejercicio, y quiere comer mejor y simplemente le está bajando la ingesta, pero ni ha perdido sus periodos menstruales, ni su pérdida de peso es importante, o digamos que de riesgo, su masa muscular está conservada, se está manteniendo en una situación sana familiar y nada más, a lo mejor la mamá está asustada porque perdió peso. No, tranquilos, o sea, vamos expresándole la preocupación al profesional de la salud que esté enfrente de manera completa, sin tapujos ni nada, y entonces sí, el profesional de la salud puede orientar y decir, ¿sabes qué? Sí puede ser un problema hasta este momento, ¿no? O sea, que vaya marcando límites, se te diga hasta dónde la situación que tiene enfrente puede ser o no de riesgo, ¿no? O sea, también ponerlo como del tamaño que es, ¿no? Sí, hay otros datos de alarma, por ejemplo, en las pacientes con bulimia, que hay, digamos, alteración del esmalte dental, entonces son pacientes que tienen sus dientes como manchados, y obviamente hay un abuso de medicamentos, ¿no? O sea, de laxantes, o que les encuentran las cajitas de los laxantes o diuréticos, ¿no? Que de forma normal, pues no tenían que manejar ellas de forma rutinaria, ¿no? Entonces, obviamente cuando existe la sospecha, lo mejor es pedir ayuda, ya sea, digo, de la mano también de un nutriólogo, porque comentábamos que eso es un manejo multidisciplinario y también pues por parte del apoyo del psiquiatra. Que tenemos que entender que va de la mano de o sea, agarrado de todas las esferas, ¿no? Psicológico, biológico, etcétera. Entonces sí, de verdad entender que no solo uno de los profesionales lo va a poder atender. Muy, muy importante. Ahora, Susi, un último mensaje que quieras darles a los radioescuchas, todavía tenemos tiempo, pero me gusta que platiques del manejo multidisciplinario. Mira, ahorita realmente el ser humano es muy complejo, eso lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que no puede estar a cargo de una sola persona, es imposible, porque obviamente el cuerpo humano es una máquina perfecta y requiere, o sea, de mucha gente ahí para afinarlo, ¿no? Y aquí más que nada, ahorita estamos viviendo pues grandes extremos, ¿no? O sea, también a la vez no podemos dejar al lado que estamos viviendo una epidemia de obesidad. Entonces es importante que el paciente o las personas identifiquemos que necesitamos estilos sanos de vida, o sea, lo que es ejercicio moderado, una alimentación balanceada, medidas higiénicas como cuidados del sueño, o sea, comer a las horas, que es difícil, ¿eh? O sea, en estos tiempos modernos es muy difícil, pero buscar la manera, ¿no? Porque obviamente el cuerpo a lo largo de los años, pues se lo cobra, se cobra la factura, esa es la verdad. Y obviamente que hay muchas ramas ahorita en la medicina y a veces el manejo no requiere solamente a un solo especialista, o sea, como vemos aquí, están afectados múltiples sistemas y necesita el apoyo de todos, tanto del internista, psiquiatra, el nutriólogo, que realmente vamos muy de la mano nosotros, y obviamente lo que comentábamos, la nutrición desempeña un papel muy importante en la aparición o no expresión de enfermedades, y lo dejamos de lado, esa es la verdad. Entonces ahorita múltiples estudios que se han hecho, ya sea lo que comentábamos en el embarazo, a veces la alimentación materna influye en el microambiente inútero y eso puede decir si se expresan o no enfermedades en la etapa del adulto de ese bebé que viene en formación. Entonces no dejemos de lado la nutrición, ¿no? Entonces aquí el apoyo, o sea, es de todos, o sea, de todos los profesionales de la salud. Sí, muy importante mencionar, quizás yo creo que nos da esto para un programa completitito, hablar de la desnutrición específicamente en la mujer embarazada, claro, ¿no? Porque sí. La mujer embarazada no va a repercutir solo en ella, sino que va a causar daño en el resto de la vida de ese bebé, porque se crea esto interesantísimo que se llama programación fetal, ¿no? Así es. Que son estas adaptaciones que el bebé tiene que, de las cuales se tiene que valer cuando hay falta de nutrientes y entonces el bebé dice, espérame, tengo que hacer algo, empieza a crear una serie como de mecanismos alternos que se quedan codificados por el resto de su vida, ¿no? Entonces nada de que me pasa mucho, doctora, yo trabajo con mucho embarazo porque tengo mucho contacto con doctores y nos pasa todos los días, es que no me quiero ver gorda. Eso es lo primero cuando llegan embarazadas y es gravísimo que ese sea el interés de una mujer embarazada. Doctora, tus datos, por favor. Sí, bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Consultorio Susana y en el teléfono 3631-3331 o 044-3313-191960. Bien, 3631-3331 o en el celular 33 13
3313-19-1900. Con la doctora 60, ándale, 60 al final, 3313-19-1960. Espero que les haya servido la información, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Si necesitan los datos, aquí los dejamos. Si quieren llamar, si no los alcanzaron a anotar, no se preocupen, aquí se quedan con la doctora Susana Soto. Muchísimas gracias, Susi. No, gracias a ti, Luisa. Que tengas un excelente día, y para todos los radioescuchas los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.